Pues dice que hay que ser imparcial, ¿verdad? No tenemos que tener ni orientaciones. Muchas veces, jóvenes, y nos sucede de todos lados, tanto cuando uno contrata o cuando uno presta servicios, que tiene conocidos, por ejemplo, o a mí me ha pasado, ¿verdad? Que el gerente financiero me dice, mira, aquí tengo esta persona o esta empresa para que nos ayude con tal cosa. Entonces, pero cuando se contrata a alguien no es solo por el nexo familiar o político, tiene que haber una independencia, no tiene que haber conflicto de intereses, ¿verdad? Tiene que ser algo imparcial y que se seleccione la persona o la firma consultora de acuerdo a sus calificaciones. ¿Ok? Ahí habla directamente de que debe ser competente al área, ¿verdad?, que va a desarrollar la consultoría. No voy a elegir a un consultor, por ejemplo, que no es del área afín a la informática para desarrollar algo específico, de un sistema o un cambio, algo que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Porque puede ser que la empresa, ¿verdad? Pero normalmente lo que va a suceder es que esta empresa, y eso sucede mucho en el Estado, que subcontrata a otra empresa o a otras empresas para poder hacerlo. Es lo que le dicen estas empresas de maletín, que al final no tienen nada, que lo que hacen es subcontratar a otras empresas que tienen la experiencia, pero como ellos contactos, ¿verdad? Que es algo que no debería suceder. Ok, la consultoría no es algo de la inspiración, no es decir que hoy me vuelvo consultor. De hecho, en mi función yo les puedo comentar que también doy servicios de consultoría, ¿verdad? No es para que me contraten ni nada, pero doy servicios de consultoría por el tema de la experiencia y en o sea, yo no planeé, como dice ahí, no es algo que sucede como que súbitamente ya quiero ser consultor, creo que debe de haber algo concreto que demuestre que yo puedo hacer las cosas. Entonces, yo renuncié y la empresa me contrató, pero de forma de consultor y ahora estoy trabajando para ellos por horas. Entonces, es algo que sucede mucho acá en el ¿verdad? O sea, hay empresas que dan esa flexibilidad, no son todas, pero en todas partes, en la organización que le trabajo, ellos también trabajan con otras empresas de otros lugares de Colombia, he visto de México, que les hacen consultorías inclusive de procesos, de software, ¿verdad? Hicieron recursos humanos, de reclutamiento, de sí, ahora antes de esto de la pandemia, estaban viendo cómo tercerizar la flota de distribución entonces son cosas que contrata un servicio de consultoría para desarrollar ese proyecto. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Vamos bien. Bien. Dice que la persona consultora debe ser alguien que tiene un bagaje, ¿verdad? Tiene un estudio y experiencia práctica que demuestre con hechos que está capacitada, ¿verdad? Para brindar y poder desarrollar el trabajo. Cuando uno contrata a un consultor o un freelancer, normalmente le pide referencias de tanto de clientes, de proyectos, ¿verdad? Que haya desarrollado. Y en ese sentido, ¿verdad? Para poder evaluarlo y contratarlo, también antes de contratar a un freelancer uno tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, a mí ya en estos dos años, 3 años, últimos 3 años, ya hemos hecho varios proyectos con 4 empresas distintas y, por ejemplo, yo les decía a esas empresas que hay unas empresas acá
que dan servicios de consultoría, pero no tienen ningún empleo. Y cuando les sale un proyecto, lo que hacen es buscar esos freelancers que andan en el mercado y ellos los contratan y dan el servicio de la consultoría. Al final se vuelven un intermediario y eso hay que verlo, ¿verdad? Tanto de la parte de cuando uno contrata el servicio, porque encarecen. Si hay un intermediario, al final él se va a llevar una parte del costo de la consultoría sin hacer nada prácticamente. Entonces, pero también a veces es difícil ir a una empresa, ¿verdad? Y que tenga todos sus recursos ahí. Digamos, yo trabajo con una empresa con el sistema que se llama SAP y una empresa que da soporte o consultoría no tiene todos los consultores de todos los módulos. Muchas veces está buscando, ¿verdad?, los recursos cuando sale un proyecto. Pero en ese sentido, lo que sucede normalmente es que la empresa por lo menos tiene algún recurso. No es que solamente es una persona de ventas y después si sale un proyecto empieza a contratar a... Entonces ahí se demuestra y ya me ha pasado ese tema también, que la empresa se nota cuando empieza a hacer y a desarrollar la consultoría, el tipo de consultores, ¿verdad? Si son juniors, si son seniors, ¿verdad? ¿Qué tipo de experiencia tienen? Y prácticamente tener esa visión, porque cuando uno ya contrata y empieza a dar anticipos y todo, ya es difícil que se pueda cancelar una relación. Y aquí hablando también de los rasgos, bueno, hablábamos antes de que la consultoría es un asesoramiento, ¿verdad? Eh, la consultoría también está directamente relacionado con la toma de decisiones. Si es para decidir un cambio, ¿verdad? Ellos se vuelven los consejeros que dan la forma de desarrollarlo. Muchas empresas desarrollan, por ejemplo, cuando hablan de la reingeniería, o verdad que ahora es un término de moda, contratan una empresa y evalúan, por ejemplo, la cantidad de trabajo que se desarrolla en una organización y el personal que tienen. Y de acuerdo a eso dicen, no, este personal tiene 5 personas, pero este trabajo es para que lo hagan 3. Entonces, ahí, como dice, se aplica el cambio y esas 2 personas no pierden su trabajo prácticamente. Entonces, las empresas consultoras que desarrollan esto miden todo eso, ¿verdad? Porque obviamente la empresa que los contrató anda buscando ahorrar costos. Entonces, en ese sentido, tienen que hacer sus mejoramientos o sus propuestas de cambio. También ya hablábamos de la independencia, que no debe de haber conflicto de intereses, debe de existir una franqueza. También cuando uno es consultor, a mí me sucede, ¿verdad?, que los proveedores vienen y, por ejemplo, cuando uno da una solución, viene el fabricante X, ¿verdad?, o la empresa Y le hace regalos a uno, ¿verdad?, o le invita a comer y empieza aquel tipo de intercambio que realmente genera un conflicto de intereses. Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que siempre que uno va a contratar un servicio, se debe de aislar de todo eso, porque lo compromete, ¿verdad? Desde el sentido, si muchas empresas dicen, no, vamos, yo lo espero en la oficina para que veamos, no, veámonos en un restaurante X, ¿verdad? Y ya todo eso es una inversión para las empresas, entonces ellos esperan recibir algo a cambio. Entonces uno tiene que, tanto del lado que contrata, ¿verdad?, tiene que tener así y tratar de evitarlo. A veces es que en la experiencia a uno normalmente le sucede. Volviendo a lo de independencia, tiene que ser independiente financieramente, que no debe de tener beneficios de lo que se va a hacer. Por ejemplo, que yo estoy procurando dar una solución, pero yo al final me voy a hacer, voy a verme beneficiado porque las computadoras me las van a comprar a mí, porque como esto de los hospitales que estaban diciendo, ¿verdad?, que las empresas son de un familiar, de un pariente, ¿verdad?, sin tratar de entrar tanto en controversia, pero
ese es el tema, ¿verdad? Que muchas veces se da a malas interpretaciones cuando hay nexos entre las sociedades. Es preferible que todo eso bueno, se quite, que no tenga ese tipo de conflictos. Independencia administrativa se refiere a no tener, digamos, conflicto en referente al cliente, ¿verdad? Que yo tenga un jefe que me tenga que dar soluciones o, por ejemplo, decisiones, que me tenga que ordenar a hacer algunas cosas, ¿verdad? Para tomar decisiones distintas. Se tienen que tomar las decisiones necesarias para el negocio, lo que le conviene, ¿verdad? Sin tratar de ver los intereses particulares, sino que si una organización me contrató para hacer una consultoría, yo tengo que hacerla de acuerdo a lo que la organización persigue, ¿ok? Y también en el tema de la política, pues también, ¿verdad? Es un tema de que debe tener independencia política, temas de nexos de partidos y todo eso que ya hablamos y eso ya es ampliamente conocido. Que el tema de las influencias, ¿verdad? Cómo repercute para ser favorecido o no, ¿verdad? En un proceso de consultoría o en un trabajo. También otro rasgo es la independencia emocional, que se refiere a estar distanciado emocionalmente a temas afines de amistad o de nexos familiares, ¿verdad? El tema de nepotismo y todo eso, que muchas veces cuando las organizaciones tienen o enfrentan un proyecto, el consultor quiere meter ahí en el proyecto a medio mundo, ¿verdad? De la familia para, como dicen, enchambarlos, ¿verdad? Pero quizás no sean las personas más calificadas. Entonces eso puede llevar que el proyecto tenga un serio problema, bueno, y un riesgo para fracaso. Aquí tiene que haber un límite de la consultoría, es decir, tiene que haber, ¿verdad? Un inicio y un final, ¿verdad? Hasta dónde las situaciones pueden ir, ¿verdad? Y recurrir al consultor, ¿verdad? No es, bueno, depende del tipo de consultoría, pero normalmente, ¿verdad? Son horas de oficina, no tienen que estar durmiendo ahí, como dice el ejemplo, ¿verdad? Que tiene que estar al 100% ocupado de los problemas que suceden en el día a día. Depende del tipo de consultoría para que esté trabajando. Ok, entonces aquí está descrito el trabajo. Los directores son los que normalmente contratan y recurren para resolver algún problema a un consultor, ¿verdad? O una firma consultora para, para tratar de mejorar, porque se determina que hay alguna necesidad de mejora dentro de la organización o que con el recurso interno no se solventar. Para que aporten los conocimientos, ¿verdad? Eso es lo que al final se espera que el consultor o el freelancer, ¿verdad? Aporte eso que él sabe para desarrollar un producto o un servicio y que se haga con éxito. Aquí también yo voy a citar algunas experiencias. Muchas veces cuando uno hace el pliego de requerimiento, ¿verdad? Cuando uno quiere contratar un servicio, pero es muy ambiguo lo que quiere, se da mucho que la interpretación se preste. Entonces tiene que estar bien descrito qué es lo que se quiere contratar, ¿verdad? ¿Para qué? Y prácticamente el proceso o el flujo de negocio, que eso lo vamos a ver más adelante, que es cómo va a llegar la información, qué se va a requerir, cuáles son las salidas, etcétera, para que ese cambio que se está requiriendo funcione. Porque muchas veces el consultor no puede seguir porque el tema de alguien tiene que aprobar algo, ¿verdad? En el proceso de negocio y eso hace que no fluya. Entonces hay que tener que, cuando uno contrata un cambio, pues tiene que dedicarle. Muchas veces a mí me ha tocado que se desarrolle un cambio, lo que más ocurre es un cambio fiscal, ¿verdad? Adaptar el sistema para incorporar las nuevas reglas fiscales, pero cuando ya toca hacer las pruebas,
el contador o a quien corresponda no tiene tiempo para hacer las pruebas. Pero luego uno dice, no, y si no hacer las pruebas, entonces ¿qué? Porque quizás las pruebas uno las hace en un escenario controlado, pero el visto bueno final lo da el usuario. Entonces, si no hace las pruebas, ahí entra en un problema, porque prácticamente puede ser de que el cambio, ya una vez que pasa al ambiente productivo, no sea lo que se espere, o prácticamente sea algo que no es lo que el usuario pidió, pero se va a dar cuenta hasta que ya esté en producto, ¿verdad? E inclusive muchas veces hasta ya se le ha pagado al consultor, entonces tiene que, las pruebas integrales son necesarias en todo momento. Ok, y el aporte del consultor debe tener un fin, ¿verdad? Un inicio y un fin, es temporal. Normalmente la consultoría, ese es el fin, ¿verdad? Y no es alguien que se va a quedar permanente haciendo algo. El consultor tiene que tener la visión para aportar nuevos puntos de vista, ¿verdad? Tratando de ver el problema desde diferentes ángulos para poder dar una solución objetiva. Y bueno, aquí está la gráfica, ¿verdad? Que no tiene que dejarse manipular de ninguna forma porque si tiene conflictos de algún sentido, ¿verdad? Sus decisiones van a ser erróneas y eso va a conllevar que el proyecto pues tenga un riesgo de fracaso. Pues muchas personas, muchas empresas recurren a consultores para resolver problemas. Eso es normalmente lo que se hace. Y tiene que analizarse todas las condiciones, ¿verdad?, que están alrededor del tema que se contrata, de la consultoría. Tiene que haber previsiones comerciales, por ejemplo, en temas de pagos, cuándo se le va a pagar, contra entregables, ¿verdad? Que me va a ir demostrando que él se va trabajando en el proyecto. Deben de haber utilización de herramientas, tanto, ¿verdad?, para darle seguimiento como para hacer reuniones, porque recuerden que muchas veces la consultoría no es presencial, es un servicio que se recibe remotamente. Entonces tiene que haber, por ejemplo, habilitación de VPNs o tiene que haber herramientas de escritorios remotos para poder acceder a los servicios y poder prestar la consultoría. Y también, bueno, en el caso de la consultoría, se tiene que descubrir los problemas, las oportunidades de mejora de acuerdo a diferentes enfoques. Por ejemplo, habla de hacer entrevistas, diagnósticos, comunicación. Es normalmente ir a ver el proceso, ¿verdad? Y tomar nota, ¿verdad? Corregir los errores, repetirlo, medir los tiempos, evaluación, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que da. Pues en el caso cuando se desarrolla una solución debe ser más beneficiosa que sus mismos costos, porque si no es así, pues no hay viabilidad financiera. ¿Quién recurre a los consultores? Pues ya hablamos desde el inicio, ¿verdad? Que dependen de ellos porque no pueden tener su personal de planta o carecen de esas capacidades o quieren hacer algo nuevo, ¿verdad? Muchas veces aquí, por ejemplo, he visto que unas organizaciones contratan una consultoría y son un grupo de empresas y ahí la siguiente empresa vuelve a contratarlos, ¿verdad? Para hacer ese cambio. Ok. Bueno, y ahí habla de la corrección. Normalmente esto, ¿verdad?, debe de ser el servicio que debe de finalizar, debe corregir de forma satisfactoria un problema. La solución debe de tener, ¿verdad?, un producto, tener derivados sus orígenes, sus causas, ¿verdad? Aislados todo eso, porque si no se corrige, pues el problema se va a volver a presentar. Tiene que analizarse si la solución es temporal o definitiva.
es que haya necesidad de mejorar, ¿verdad? Y tener un perfeccionamiento para que la organización tenga un grado de madurez, que hablábamos la última vez en el tema de procesos, para que los procesos se puedan definir, medir, ¿verdad? Y optimizar de la mejor forma. Bueno, aquí están algunos problemas respecto a los clientes. Eh, puede ser que necesitemos recurrir a un consultor porque, bueno, nuestros servicios que prestamos a los que no están maduros. Permítame un momento. Bueno, y aquí está un caso práctico que tienen que desarrollar, que se refiere a una empresa, o sea, que es una microfinanciera. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan darle solución a esos problemas que enfrentan. Aquí está el caso, ustedes lo van a leer, lo van a analizar y lo van a presentar alternativas de solución. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que le conviene? Si abrir nuevas sucursales para posicionarse como mejor éxito, incrementar sus ventas. O sea, si en este caso, ¿cómo las puede desarrollar? ¿Cuáles son sus recomendaciones para realizar? Entonces, este va a ser los acumulativos que están, van a hacer ese caso, van a hacer una propuesta. Licenciado, Y me van se a escucha, mandar un resumen. Bueno, lo van a subir al campo virtual. se escucha entrecortado el audio. No se escucha ¿Se claro. entiende bien? Ah, ok. Sí, perdón. Ahí estoy viendo que no sé si es el tema de internet. Sí, porque aquí me está diciendo que hay un problema. Déjeme revisar. Voy a ver si puedo mejorar. Ok, ya ahora espero que haya mejorado. Tengo pegado mi ancho de banda. Ok. Bien. Vamos a volver a explicar lo del caso. Él decía que es una empresa que tiene, bueno, dice que es una que desea invertir en una zona para ampliar su posicionamiento. Y obviamente ya tiene una base instalada, tiene sucursales y tiene ventas, o sea, tiene un crecimiento sostenido que ha sido permanente durante los últimos 15 años. Esto un poco de historia, ¿ok? Se necesita, dice que la meta es que crezca un 15% en los próximos 5 años. Entonces, lo que se requiere de este caso es que ustedes lo lean, lo analicen, vean cuáles son las perspectivas, cuáles son
según ustedes, las posibilidades que tiene, qué debería de hacer para cumplir esas metas que menciona. En el caso, abrir esas sucursales, ¿cómo lo puede realizar? O posicionarse mejor en el mercado. Esa es la respuesta. Entonces, es un análisis que ustedes van a realizar para poder resolver el caso. No sé si está claro, joven. ¿Puedes repetirlo del caso, Lick, por favor? Bueno, es que ahorita ya lo repetí. O sea, solo es de que lo lean, jóvenes, y den las soluciones a estas metas. Ok, queda claro. Es que anteriormente se escuchaba un poquito entrecortado, entonces... Sí, como le digo, lo leen, ¿verdad? La empresa es una empresa que quiere crecer y para ello va a abrir nuevas sucursales, también quiere posicionarse mejor en el mercado y quiere tener un incremento en ventas mayor al 15%. Según ustedes o según cada uno de ustedes, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿A dónde debería de abrir esas sucursales? ¿Cómo puede, o sea, tienen que contestar esas tres preguntas o esas tres metas, cómo se pueden realizar según cada uno de ustedes? Porque ustedes son los consultores. Entonces, este es el enfoque. Usted le va a dar las soluciones para poder cumplir esas metas que se plantea el negocio. ¿De acuerdo? Sí, Lick. Listo, Ok. Lick, claro. Sí, Lick. Perfecto. Entonces, con esto cerramos la sesión de hoy.